Quisiera arrancar un poco conversando con ustedes, doctora Viviana Goraleski, doctora Claudia Aguilera, el dolo eventual, porque estamos en una histórica sentencia de 16 años de cárcel, homicidio doloso en grado de dolo eventual. ¿Qué es dolo eventual? ¿A qué llamamos dolo eventual? Para que entendamos un poco también, que nuestra audiencia entienda cuál es la diferencia de un homicidio doloso como tal y en grado de dolo eventual. Sí, en realidad que nosotros, antes que nada contando un poquito el antecedente de este caso, inicialmente se imputó al doctor Cavallo por el homicidio culposo. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? A medida que iba avanzando la investigación, se ordenó una junta médica. Esta junta médica pudo corroborar que en el antes, el durante y el después, estamos hablando siempre de los antecedentes de la cirugía de Mailén, durante la cirugía de Mailén y el postoperatorio, se sucedieron una serie de irregularidades que hicieron o convencieron a esta representación fiscal de que la calificación tenía que cambiar a dolo eventual. ¿Qué es dolo eventual? Nosotros hablamos, voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, ¿verdad? Te vamos a agradecer que sea así, doctora. Sí, el dolo directo de primer grado es el intencional, cuando me represento de que una persona tiene que morir y quiero la muerte de esa persona. ¿Verdad? En el dolo eventual sí tengo conocimiento de que con la conducta que yo estoy realizando podría causar la muerte de alguien. Y la diferencia es que yo no anhelo el resultado, o sea, la muerte de una persona, pero puedo prever la posibilidad de la muerte de esa persona, ¿verdad? Y esto es lo que se dio. Y conforme a varias teorías, como bien explicó el doctor Ortiz en el momento en el que estaban fundando su sentencia, explicó que hay varias teorías del dolo eventual. Y ellos fueron descartando e inclusive vieron que todas las teorías del dolo eventual se daban en este caso, ¿verdad? Por eso que es importante determinar de que no es que todos los casos de médicos o todos los casos donde muere una paciente va a ser dolo eventual. Exacto. Este caso se dio de esta forma porque al momento de que el doctor ya estaba viendo que su paciente se estaba muriendo, además de que ya le aplicó 3 frascos de lidocaína, que 3 frascos de lidocaína es muerte segura, conforme lo han mencionado toda la junta médica, o sea, todos los médicos que fueron a declarar al juicio. Además de esto, también ella estaba convulsionando y convulsionó 3 veces dentro del quirófano. Y es así que el enfermero Dionisio Vera, que lo mostraron recién, desesperado va a pedir socorro al médico de guardia para que intervenga, porque este médico no paraba la cirugía, es lo que nos manifestó. Entonces todo eso pudieron ver los miembros del tribunal de sentencia y realmente yo estoy muy agradecida con el tribunal porque supieron comprender el alcance de este caso y sabemos que no hay antecedentes de dolo eventual en casos médicos. Entonces, que hayan podido apreciar, comprender y valorar este caso para mí fue fundamental, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos buenos resultados. Y ahí entra un poco lo que dice la doctora Viviana Goraleski, que es muy relevante el trabajo que hizo el Ministerio Público, doctora, porque ahora es fácil para la fiscal Claudia Aguilera decir, bueno, con todos los médicos que fueron ahí, dieron su relato y contaron cómo ocurrió esto, pero hay que estar ahí, doctora, para poder obtener esas pruebas, para poder obtener esos testimonios y que el tribunal comprenda la gravedad del caso. Asimismo, realmente fue un desafío muy grande este caso en particular, porque al enterarnos de lo que pasó, no solamente empezaron a surgir informaciones sobre el caso de Mailén, sino que también empezaron a surgir informaciones de otras víctimas. Otros casos donde el doctor Cavallo había tenido la misma situación, es decir, él sabía todo lo que podía llegar a pasar con su paciente, que ella podía convulsionar, que él no estaba preparado para hacerle una anestesia, solamente él, sin un anestesiólogo, sin un equipo médico, y aún así él seguía operando de esa manera. Entonces, nosotros en ese momento en el que vimos eso, empezamos a ofrecer esas testificales, las personas que ya habían sido operadas, el anestesiólogo que le salvó en la vez anterior y sobre todo lo que mencionaba la fiscal, la junta médica, porque nosotros podemos hacer un trabajo técnico y un trabajo jurídico, pero son los mismos médicos los que pueden determinar cuál es la operativa que tiene que hacer un médico y cómo debe seguir conforme a la lex artis en una situación como esta. Y lo relevante y también lo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que todos los médicos coincidieron en sus opiniones, todos los médicos coincidieron
en que había que operar con un equipo médico, en que no puede ser una persona al mismo tiempo cirujano y anestesiólogo en una cirugía plástica, en que tiene que parar la cirugía ante la más mínima reacción de la paciente. Bueno, una serie de cosas que él claramente, el doctor Cavallo, no siguió, y por lo cual también el tribunal consideró que hay dolo eventual, porque mencionaba el doctor Ortiz que hay una línea entre la culpa consciente y el dolo eventual. Exacto. Y lo interesante también de su exposición fue que él, como dijo la fiscal, hizo una exposición, bueno, de acuerdo a las teorías del dolo eventual, según esta se da, según esta también, según esta, y según la más restrictiva, que es la teoría del consentimiento, también se da. ¿Y por qué se puede condenar por dolo eventual en un homicidio doloso? Porque la norma no hace una especificación de dolo de primer grado, dolo de segundo grado o dolo eventual. Entonces, la norma prevé que todos los tipos de dolo pueden ser sancionados. Doctora, ¿cómo se construye un caso de esta envergadura, donde estamos hablando incluso de varias personas que resultaron víctimas de este médico? Porque hablamos siempre de un grupo muy corporativista y cuesta muchísimo generar esa junta médica que finalmente aquí se pudo lograr y que fue también determinante, doctora, para este fallo. Sí, el caso se construyó, digamos, ya desde un inicio, en donde pudimos obtener primero las testificales, digamos, de testigos presenciales, ¿verdad? Que son las personas que estuvieron en la sala de cirugía, o sea, en el quirófano. El enfermero, el doctor, el médico de guardia, otra enfermera que también tuvo que concurrir. También estuvo presente una persona que fue la publicista, que realmente dicen publicista, pero realmente ella ni siquiera sabía el monto que le cobró al doctor al momento que nosotros preguntamos, ¿verdad? Ella no sabía el monto, ella decía, no sé. Le dijimos nosotros a que ella se dedicaba, ella decía, yo vendo joyas y carteras, o sea, una cosa así que no supimos comprender cómo es que esta chica, sin tener el mínimo conocimiento médico, ella pudo en época de pandemia, porque estamos hablando del 2020, ¿verdad? Bueno, se fue construyendo el caso en ese sentido. Después estuvimos valorando cuáles fueron los insumos que se utilizaron. Importante decirlo, estas lidocaínas que utilizó el doctor Cavallo, estas no quedaron como evidencia en el quirófano. Estas él las llevó. ¿Y por qué es importante decirlo de esta forma? Porque inclusive la enfermera nos contó, sí, nosotros en la farmacia del Médicis tiene para proveerle a los cirujanos la lidocaína, pero bueno, a veces ellos traen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos observar? Al momento que él salió, antes de que Maylene haya sido trasladada con los paramédicos para ir a ser trasladada al otro sanatorio, él había salido con su maletín y un tupper lleno de objetos que entiendo yo que son los medicamentos, ¿verdad? No dejó rastros de qué tipo de lidocaína utilizó, pero felizmente el médico forense, ya cuando Maylene había fallecido, ya al momento del levantamiento de cadáver, él extrajo muestras de la sangre de Maylene y esas fueron analizadas en el laboratorio de Agil y bueno, dieron como resultado lidocaína y que clínicamente daba con la sintomatología que ella presentó al momento de las convulsiones y otras situaciones que fueron hablando luego los médicos y explicando durante la junta médica, ¿verdad?